Por medio del decreto de necesidad de urgencia 690, el Poder Ejecutivo Nacional declaró como servicio público esencial la prestación del servicio de televisión por cable, telefonía fija y móvil e Internet. En esta oportunidad convocamos al doctor Juan Santiago Ilarri, quien es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Administrativo Económico, para que nos cuente cuáles son los alcances de este decreto de necesidad de urgencia. Antes que nada, doctor, gracias por aceptar la invitación. Quiero agradecer especialmente a Thomson Reuters La Ley por invitarme a participar en estas charlas. En esta oportunidad me voy a referir al decreto 690-2020, publicado el pasado viernes 21 de agosto, un decreto de necesidad y urgencia que modifica la ley 27078, una ley que declaró el interés público del desarrollo de las tecnologías de información y las comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos asociados. Y este decreto de necesidad y urgencia establece que los servicios de tecnologías de información y las comunicaciones, TIC, van a ser considerados servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, interviniendo el sector en lo que hace el decreto y incluye tanto la telefonía fija como móvil, internet y la televisión paga. Entonces, en esta breve charla me gustaría analizar brevemente el decreto, ver cuáles fueron los fundamentos para disponer esta declaración de servicio público, analizar si la declaración de una actividad como servicio público debe ser establecida en una ley formal o por el contrario puede ser establecida a través de un decreto de necesidad y urgencia. Y finalmente analizaré la constitucionalidad de este decreto en particular, analizar algunas pautas de control de constitucionalidad y también tener en cuenta qué consecuencias ha producido este decreto. Bien, pues el decreto 260, ¿cuál es su parte resolutiva? El decreto 690, precisamente, lo que hace en un primer lugar es modificar la ley 27078 que ya comenté. Entonces, en el artículo primero modifica el artículo 15 de la ley citada, entonces establece que las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre los licenciatarios de servicios son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Y establece que la autoridad de aplicación, la ACOM, va a garantizar su efectiva disponibilidad. Por otro lado, el artículo 2 del decreto sustituye el artículo 48 de la ley antecitada, y este artículo 48 precisamente está enmarcado en ese título de la ley de precios, tarifas y gravámenes, y establece la siguiente regla, que los licenciatarios de los servicios de las TIC van a fijar sus precios que deben ser justos y razonables, que deben cubrir los costos de la explotación y tienen que tender a prestar a una prestación eficiente y un margen razonable de operación, ¿no? Entonces, establece que estos precios de los servicios públicos esenciales de las TIC en competencia y los que son prestados en función del servicio universal y los que establezca la autoridad de aplicación por razones de interés público van a ser regulados precisamente por la ENACOM, y además establece que la ENACOM va a ser la que reglamente esta prestación básica universal obligatoria. Por otro lado, el artículo 3 modifica el artículo 54 de la ley ya citada, que se refiere al servicio público telefónico. Entonces, por un lado, dice que el servicio básico telefónico va a mantener su condición de servicio público, pero incorpora como servicio público el servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades. Entonces, ahí nuevamente la ley dice que los precios de esos servicios van a ser regulados por la autoridad de aplicación. Y la autoridad de aplicación además debe establecer la reglamentación de la prestación básica universal obligatoria que debe ser brindada en condiciones de igualdad. Entonces, el artículo 4 del decreto, por otro lado, suspende en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Congreso en el mes de diciembre, que fue una delegación que amplió el decreto 260, que a esto luego me voy a referir,
y entonces suspende cualquier aumento de precios o modificación de los mismos establecidos o anunciados el 31 de julio, y esto lo hace hasta el 31 de diciembre de 2020. Y por otro lado, finalmente, precisamente dice que las prestadoras de estos servicios tienen que dar adecuada publicidad a lo dispuesto en el decreto respecto de los servicios a su cargo. Bien, ¿y cuáles fueron los fundamentos de la medida? Bueno, en el visto del decreto precisamente se cita la ley 27078, que en el 2014 había declarado de interés público el desarrollo de las tecnologías de información y las comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos asociados. Por otro lado, cita el decreto 267 de 2020, que fue publicado a principios de 2016, un decreto de urgencia de Macri, que había modificado la ley 27078, y en los mismos considerandos de la medida se critica ese decreto de urgencia, afirmándose que había abandonado este decreto de Macri la idea del acceso a las tecnologías de información y comunicación como un derecho humano, dejándolo librado, dice el decreto, a la ley de la oferta y demanda como una simple mercancía. Bien, después también cita entonces el decreto 260-2020, que amplía la emergencia sanitaria dispuesta por el Congreso por la ley 27541, y también se refiere al decreto 311-2020, que precisamente había establecido que los distintos servicios públicos y también la telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable no podrían disponer la suspensión o el corte de los servicios. Y entonces el decreto hace alusión al derecho al acceso a Internet, que la Organización de las Naciones Unidas había establecido la gran relevancia de las TIC en este contexto. Cita al presidente de la Corte CEPIS, que la Corte precisamente era un caso en materia de servicios públicos, en la que la Corte afirmó que se debía respetar la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos. Entonces se refirió al deber indelegable del Estado Nacional, precisamente, de garantizar ese acceso a esos servicios públicos, y justamente respecto de la telefonía celular, expone que, teniendo en cuenta el desarrollo exponencial del servicio de telefonía celular, el decreto dice que se ha convertido en la actualidad en el medio de comunicación más importante. Y luego también se refiere al derecho de educación, esto teniendo en cuenta que las clases presenciales están suspendidas y muchos colegios continúan con las clases vía formato digital. Entonces, en definitiva, y finalmente el decreto lo que hace es justificar, luego vamos a ver si es suficiente esa argumentación que ha dado sobre la existencia de una necesidad. Entonces, en definitiva, ahora me quiero empezar a considerar si realmente la declaración de un servicio público debe ser hecha por ley formal, o bien podría ser a través del dictado de un decreto de organización. Un poco recordando lo que es un servicio público, la doctrina de hecho del servicio público es el resultado efectivo del ejercicio por parte del Estado de sustraer total o parcialmente del terreno del libre mercado la satisfacción de determinada necesidad de naturaleza económica para someterla a un régimen de derecho público de control y regulación para garantizar el acceso obligatorio a la generalidad de la población, por entender que ese es imprescindible para cumplimentar debidamente la garantía del derecho humano fundamental de gozar de un nivel de vida adecuado. Entonces, esta idea de declaración de servicio público lo que nos lleva es a una gran regulación estatal. Entonces, aquí para determinar si debe ser declarado por ley formal o no, vayamos al artículo 42 de la Constitución, y la Constitución habla que la legislación establecerá los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, entre otras cuestiones. Claro, entonces, muchos autores, que ahora voy a mencionar algunos, respecto de este término de legislación del que habla la Constitución Nacional, precisamente dicen que debe ser por una ley en sentido formal, es decir, no podría ser a través de un decreto de ejecución. Precisamente Gordillo dice, por ejemplo,
que la restricción a la libre competencia solo puede tener fundamento legislativo formal, no siendo concebible un marco normativo de la propia administración. No cabe atribuir otro sentido a la expresión legislación en el artículo 42 de la Constitución. Claro está, en el mismo sentido se pronuncia Alberto Bianchi, aunque claro, hace alusión a que también podríamos entender que legislación se podría entender tal vez en un sentido amplio y sugerir la posibilidad de que también los entes reguladores puedan también ser creados por legislación administrativa. Bueno, lo cierto, dice Bianchi, que en la práctica los principales servicios públicos han sido establecidos por ley. Pensemos en el gas, en la energía eléctrica, y también del mismo modo dice ocurre eso con las public utilities. El tema es que también hay antecedentes de creación de servicios públicos, de concesión de servicios públicos por decreto, como es el caso del decreto 375 del 97 de la concesión de los servicios aeroportuarios. Entonces, en definitiva, él dice que debe ser calificada por ley este servicio público y que no puede haber servicio público sin una ley que lo califique como tal. Ese es otro requerimiento específico que surge de varias fuentes. En primer lugar, el legislador debe determinar dentro de las limitaciones que surgen de los otros requisitos cuáles son las necesidades básicas de la comunidad ante la cual es responsable y representa. Luego, si aquellas van a estar sometidas a un régimen que supone la máxima regulación estatal, elementales razones de seguridad jurídica indican que esta calificación se haga por ley, dice él, ¿no? Que si tenemos en cuenta el grado de regulación que va a tener este servicio público, bueno, se justifica que sea el Congreso quien lo haga. De la misma forma se expresa Casañe, aunque él también habla que resulta opinable y algunos pueden entender que esa legislación va a ser en un sentido amplio y no solo respecto a una ley formal. Y entonces también otros autores han dicho precisamente que si bien no podría decir que el marco regulador debe ser legal del servicio público, que se estableció por ley, muchas veces ese régimen legal se ha modificado por cambiantes reglamentos de la administración. Bien, entonces, habiendo señalado esto, que realmente debería haber sido hecho por una ley formal, tal vez por el grado tan importante de regulación estatal que esto implica, vamos a analizar ahora, bueno, precisamente la regulación constitucional de un decreto de urgencia. ¿Un decreto de urgencia puede crear un servicio público? Bueno, recordemos el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, dice que el Poder Ejecutivo no puede en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Aquí, a pesar de esta prohibición expresa y prácticamente absoluta, luego el texto lo permite, pero creo que esto es un criterio de interpretación muy importante a tener en cuenta a la hora de determinar la interpretación que deben los jueces dar a esta cláusula constitucional. Y continúa el texto: solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la solución de las leyes y establece ciertas materias vedadas, como son la materia penal, tributaria y electoral o el régimen de los partidos políticos, el presidente puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Entonces, es decir, podríamos decir, por un lado, que, bueno, claro, claramente no dice nada respecto a la creación de servicios públicos en estas materias vedadas, y claramente es una materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos. Ahora bien, hay que analizar otro tipo de cuestiones. Entonces, por un lado, esto lo que decía antes respecto de la interpretación que hay que dar esta cláusula constitucional. La Corte ha señalado en el precedente Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que con un lenguaje firme y explícito la Constitución Nacional prohíbe al presidente de la República como regla general ejercer facultades legislativas. Esto es algo que tiene que tenerse en cuenta. En principio, no puede. Y el problema de haber declarado
como servicio público, estos servicios que antes mencionábamos a través de un decreto de urgencia, el problema de esto es precisamente la ausencia de una deliberación, de una discusión pública respecto de esto. Nosotros sabemos cuando un proyecto de ley entra al Congreso, bueno, no solo es muy rico, muchas veces no, pero debería hacerlo el debate en el seno del Congreso, sino también todo aquello que trae consigo el debate en la opinión pública, en los medios de prensa y demás. Y además, esta importancia en la división de poderes, de que sea el Congreso quien lo haga, también porque algunos autores han planteado que es una garantía frente al error y el autoritarismo. Entonces, tal vez podríamos pensar que se podría sacar una mejor ley con la deliberación pública, el debate, que una ley, un decreto de urgencia que tiene fuerza de ley, pero nos enteramos de su contenido directamente cuando abrimos el boletín oficial. Es decir, no hay ningún tipo de discusión pública. Y esto también el Poder Ejecutivo ha tenido en cuenta que, como en principio debería ser por ley, claro, ya el decreto de urgencia ingresó al Congreso, la comisión bicameral dictaminó, pero claro, hay que tener en cuenta otra faceta de esta cuestión, es que la convalidación del Congreso del decreto de urgencia no equivale a convertirlo en una ley. Y además hay que tener en cuenta que la ley reglamentaria de las facultades legislativas del presidente tiene en cuenta que basta la aprobación de una sola de las cámaras del Congreso para que ese decreto quede vigente. Después vamos a la cuestión de la justificación de la necesidad y urgencia, y que creo que está prácticamente ausente en el decreto que comentamos. En el decreto de los considerandos se dice lo siguiente, que la situación de emergencia sanitaria que se está atravesando en el marco de la pandemia del COVID-19 y la consecuente disminución de la circulación de personas para mitigar los contagios configuran una situación de urgencia que impone la necesidad de otorgar una inmediata protección de estos derechos. En efecto, en este contexto cobra mayor relevancia aún en el acceso a las TIC y a las redes de telecomunicaciones, tanto para las empresas como para los habitantes de nuestro país. Claro, entonces, yo creo que esto es absolutamente ausente, esta justificación de la necesidad de urgencia, tal como lo plantea el texto constitucional. Y además hay que tener en cuenta que si hay una necesidad de proteger un derecho, y esa es la justificación de la necesidad, podríamos pensar que entonces ante cualquier supuesto se podría utilizar un decreto de necesidad y urgencia. Otra cuestión que me gustaría poner de relieve es esta tendencia que hay en muchos de los poderes ejecutivos, de los presidentes, de utilizar un decreto de urgencia, pero no para cuestiones urgentes transitorias, sino directamente para modificar una ley con carácter permanente o modificar el statu quo, en este caso, de una determinada actividad como servicio público. Esto creo que es muy interesante, la doctrina del Tribunal Constitucional Español, que la sentencia 68 de 2007 puso a relieve que la necesidad que habilita en España dictar decretos leyes, tiene que ser una extraordinaria y urgente necesidad y no puede ser una necesidad únicamente de tipo estructural, y precisamente el Tribunal Constitucional dice que eso no justifica la utilización de un decreto ley. Y yo creo que la Corte Argentina ha tomado esta doctrina y está, en cierto modo, en el voto mayoritario de consumidores argentinos, este precedente de 2010, en las que hablaba de unas modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo a la Ley 20091, y dice la Corte Suprema, no traducen una decisión de tipo coyuntural destinada a paliar una supuesta situación excepcional en el sector, sino que por el contrario revisten el carácter de normas permanentes modificatorias de leyes del Congreso Nacional. Entonces, en esas condiciones, la Corte consideró que era inválido el decreto. Entonces, podemos ver que este es otro caso de un decreto de urgencia que viene a modificar de modo permanente una determinada situación. Otra cuestión también muy criticable es esta mención a la ampliación de la emergencia sanitaria declarada por el Congreso
en diciembre del año pasado por la ley 27540. Entonces, ¿para qué hay que distinguir? Por un lado, se encuentra la delegación legislativa por el cual el Congreso puede declarar una emergencia pública y dentro de ese marco y dentro de un plazo y ciertas bases delegar al Poder Ejecutivo. Y otra cuestión es que el Poder Ejecutivo por sí pueda dictar un decreto de emergencia. Pero lo que no puede ocurrir es que el Poder Ejecutivo, mediante el dictado de un decreto de urgencia, amplíe una delegación legislativa. Porque esa ampliación de una materia sujeta a delegación le corresponde precisamente al Congreso. Y aquí justamente lo que hace este decreto de urgencia es ampararse en esa ampliación de la emergencia sanitaria. El problema de todo esto, y tal vez ciertas cuestiones que surgen de este decreto que lo torna inconstitucional, el problema es muchas veces los tribunales son muy diferentes a las normas, a este tipo de normas, a normas de intervención económica, y prácticamente no son controladas. Pensemos que el último precedente trascendente en materia de decretos de urgencia de nuestra Corte es el presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros en 2015, que analizaba un decreto del 2002 y del 2006. Es decir, que todos los decretos que fueron dictados prácticamente en estos últimos 20 años no fueron revisados y nunca llegaron a la Corte Suprema para analizar si realmente se justificaba su sanción. Y esto creo que hay que recordar, dos posiciones de dos doctrinarios. Por un lado, Frías decía que la emergencia, justamente en esta emergencia que estamos por esta pandemia, altera los roles institucionales, está hecha para el Ejecutivo porque es el único que llega a tiempo. El Legislativo la refrenda, el Judicial alguna vez corrige sus efectos. Y lo mismo en el derecho norteamericano, Posner y Vermeul han señalado que cuando una emergencia tiene lugar, el Ejecutivo actúa, el Congreso consiente y los tribunales son independientes. Es decir, que creo que no hay mucho para esperar que haya un control judicial adecuado de estas leyes. Entonces, y vemos que esta declaración como servicio público de los servicios de las TIC, vamos a ver que claro, se producen en un contexto de una intervención muy grande del Estado y sobre todo del presidente digamos, en las distintas libertades económicas. Pensemos que ya habíamos mencionado el decreto que ordenó la abstención del corte de servicios en caso de demora o falta de pago. Se suspendió el cierre de cuentas bancarias por determinado plazo por liberar cheques de fondos. Se congelaron el valor de las cuotas de créditos hipotecarios y la suspensión también de ejecuciones hipotecarias. Se suspendieron los desalojos, se prorrogaron contratos de locación, se congelaron precios de alquileres, se prohibió la prohibición de despido. Entonces vemos que se han dictado muchísimas normas restrictivas de derechos, de libertades económicas. Y claro, yo creo que no hay ningún desincentivo para que el presidente haga este tipo de cosas, porque todo este tipo de normas, la Corte, en fallos muy antiguos, los ha declarado constitucionales. Pensemos la intervención de los contratos de locación, la Corte los convalidó en el fallo Ercolano de 1922, fíjense, hace ya 100 años que estamos con este tipo de cuestiones. La intervención en hipotecas en el presidente Abico, la suspensión de juicios de desalojo en el presidente Nadur, o la fijación de precios máximos también en el presidente Vicente Martínez. Entonces, claro, vamos a ver que hay muchas consecuencias también de este decreto. Uno de ellos es la inseguridad jurídica. De un día para otro se modifica y el Estado comienza a intervenir y a regular muchísimo una actividad. Y esto, la inseguridad jurídica, lleva a faltas de inversiones que se realizan en el país. Y esto también ha sido puesto de manifiesto por una solicitada que firmaron distintas empresas del sector y distintas cámaras empresarias, que se refieren ellos a un semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto que produce un impacto precisamente en estas actividades, y que también hacían alusión a que las limitaciones que establece o que genera la declaración como servicio público de estas actividades
implica muchos riesgos también a la inversión. Yo creo que también podríamos pensar en realidad otros medios que podría haber utilizado el Estado a los efectos de proteger el acceso a las TIC. Y esto podríamos pensar la Ley de Defensa del Usuario y del Consumidor, la Ley de Defensa de la Competencia, o incluso la Ley 27078 ya preveía un servicio universal, incluso había creado la ley en 2014 un fondo fiduciario del servicio universal, precisamente con aportes de los distintos prestadores de los servicios. Bueno, en definitiva, hemos intentado en esta breve charla analizar el contenido del decreto, la justificación, determinar si esto debía ser declarado por ley o podía ser declarado por un decreto de urgencia. Hemos analizado también que la situación de necesidad y urgencia, esas circunstancias excepcionales, han sido justificadas de un modo muy pobre, muy dogmático, y con lo cual no se justificaba esta solución y tranquilamente el Senado en la Cámara de Diputados están sesionando y debería haber pasado y discutido esto, se debería haber discutido esto en el marco del Congreso. También poner atención en que este decreto de urgencia viene a modificar la estructura de toda esta actividad, y no se trata, y esto tal vez es una expresión que utiliza el Tribunal Constitucional Español, que dice, bueno, los decretos leyes así en España tienen que ser acciones quirúrgicas de emergencia, pero por el contrario, todo esto viene a modificar toda una estructura. Bueno, en definitiva, termino esto, bueno, esperando y deseando que exista un adecuado control sobre esta actividad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Juan Santiago Ilardi, por tan clara exposición.